Ha sido las jornadas que hicimos en el Real de San Vicente, en los que pudimos integrar la inquietud universitaria en el ámbito de lo rural, un ámbito que hoy está teniendo pues, una gran proyección y una gran preocupación también. Afortunadamente, tanto la UNED como la Universidad de Castilla-La Mancha han respondido con alguna iniciativa como es el Erasmus Rural, que permite que estudiantes universitarios conozcan la realidad de nuestros pueblos pequeños, porque nuestros pueblos son pequeños y quizá muchos de vosotros pertenezcáis a ese ámbito geográfico. Bueno, yo vengo hoy a hablar aquí de un problema que esta mañana, según salía de mi casa, pues creí, digo, lo mismo pronuncio la última conferencia en la Universidad de Castilla-La Mancha. Se estalla la guerra nuclear y desaparecemos del mapa, y soy el último que ha tomado la palabra en este foro, ¿no? La situación de la guerra de Ucrania, en el título de la conferencia lo recojo, parte de una premisa. Yo creo que desde que estallaron los acuerdos de Helsinki, la inseguridad en Europa, los enfrentamientos y la guerra en Europa ha ido a más. Y partiendo de la capital de Finlandia, de Helsinki, los acuerdos firmados en 1975, hasta el día de hoy, bombardeos sobre la ciudad capital de Ucrania, Kiev, se ha recorrido un amplio camino, que es el camino del conflicto. Y traigo a colación también el título un enunciado que está muy caduco. Vosotros no sois la generación de la Guerra Fría. Vosotros la Guerra Fría la habéis vivido como un tema teórico de estudio. Mi generación, sí, la vivió y la soportó, sabe de lo que habla. Un mundo de enfrentamiento entre dos grandes bloques, el bloque encabezado por Estados Unidos y el bloque encabezado por la Unión Soviética, que mantuvo al mundo en vilo durante muchísimo tiempo. Dos concepciones diferentes del mundo. Capitalismo anglosajón, la lucha de clases soviética. Hoy esto pareciera que es antiguo, que estamos hablando de un pasado remoto. Volvemos, según mi punto de vista, a este camino. Hoy no se enfrenta el capitalismo anglosajón a la lucha de clases de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no existe y Rusia no es ni la 10ª parte de poderosa que era la Unión Soviética. Pero el capitalismo anglosajón se enfrenta a otro gran país con una potencia increíble que es China. Y ese enfrentamiento entre el capitalismo anglosajón y el régimen comunista chino es el nuevo mundo bipolar al que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando. Lo que está pasando hoy en Ucrania es una derivada del enfrentamiento mundial por la hegemonía entre Estados Unidos y China. Y por tanto tenemos que enmarcar el conflicto en este ámbito ideológico. Bien es cierto que dicen los teóricos que se está produciendo un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo. La democracia liberal, que es representativa, la democracia liberal que tiene como características fundamentales la representación a través de elecciones libres, un hombre, un voto, que tiene como base el capitalismo, como base económica el capitalismo, un capitalismo que busca el intercambio sin fronteras de capitales y mercancías, pero que no lo logra. No es motivo de esta conferencia hablar de los graves obstáculos que el propio capitalismo se ha puesto a sí mismo
al abrir las fronteras comerciales. No habéis oído hablar seguramente del Acuerdo General de Aranceles propiciado por Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera de la ronda de Doha en los que se estuvieron discutiendo las aperturas de las fronteras para el tráfico de mercancías. Dos propuestas, el Acuerdo General de Aranceles y la ronda de Doha, a día de hoy, fallecidas. Este mundo de la democracia representativa tiene otra característica también fundamental: la proyección de la cultura individual y personal, la protección de la cultura y proyectada sobre todo a través de los medios audiovisuales, en un camino de hegemonía cada día más patente. En la medida de que los medios de comunicación, las plataformas audiovisuales están colonizando el ámbito imaginario de la cultura, estamos asistiendo al fallecimiento de culturas minoritarias. Si ponéis Netflix, Amazon Prime, HBO, buscadme cuántas películas somalíes sois capaces de ver. Y Somalia es un país que tiene una cultura. No me voy a ir tan lejos. Vamos a ver cuántas películas marroquíes sois capaces de ver. Y Marruecos lo tenemos muy cerca. Por tanto, definimos este enfrentamiento entre la democracia representativa y lo que se ha venido a llamar el autoritarismo económico. Ya no hay detrás de la ideología del bloque del autoritarismo económico una lucha de clases, hay una lucha hegemónica también propiciada por el capital del Estado. Podemos definir a China como un sistema complicado de entender en la medida de que dice ser representación del Partido Comunista Chino, pero que tiene una evolución económica capitalista, pero de capitalismo autoritario. Y en este capitalismo autoritario y en esta posición de hegemonía autoritaria se encuentra también la Rusia actual. Hay déficits democráticos importantes. Si contraponemos la democracia liberal representativa con los regímenes autoritarios ruso o chino, vemos que esa compensación de libertades, un hombre, un voto, no existe. Bien, por eso hacía yo referencia a la Guerra Fría como ese ámbito de enfrentamiento nuevo que se está produciendo. Mirad, podéis ver aquí una representación del mundo, costa este de Estados Unidos. Lo que se ve ahí es el tráfico aéreo a una hora concreta del viernes pasado. En el centro, el mismo tráfico aéreo en la Europa occidental, a la misma hora. No sé cómo no se mata la gente, habiendo tanto avión suelto por el mundo, uno encima de otro. Aquí, el espacio aéreo ucraniano, el espacio aéreo ruso y ucraniano. Ahí. Como podéis ver, aquí no hay nada. Ahí lo único que hay es un conflicto y un dolor. Y muertos. Y muertos derivados de un enfrentamiento que digo que parte de Helsinki y que pasaré a mirar a continuación. Nunca como hoy, las dos grandes teorías de la interpretación de las relaciones internacionales han estado más recompensadas. Siempre ha habido dos grandes bloques de interpretación de las relaciones internacionales. Lo que se ha llamado la escuela realista de las relaciones internacionales y lo que se ha denominado la escuela idealista. Podéis apostar por quién está perdiendo en este combate ideológico en torno a las relaciones internacionales. Ha desaparecido cualquier atisbo de humanismo y de idealismo en la interpretación de las relaciones internacionales. Si hacéis memoria, en este conflicto que nos ocupa, el de la guerra de Ucrania, ¿cuántas voces a favor de la paz habéis escuchado? ¿Cuántas voces a favor de la negociación? ¿Cuántas voces a favor de que se pare inmediatamente esta guerra inhumana? Muy pocas. El idealismo, como corriente teórica de las relaciones internacionales, ha desaparecido. No tiene quien le sostenga. Existe. No tiene proyección, no ocupa espacio en la agenda de los medios. Suponemos que resucitará. Pero lo que se lleva hoy es los postulados de la escuela realista en las relaciones internacionales. ¿Y qué dice
el enunciado teórico de la escuela realista, cuyo voceros habéis podido escuchar en los medios de comunicación, por ejemplo, el alto representante para las relaciones exteriores de la Unión Europea, nuestro compatriota José Borrell, que es un firme partidario de la guerra, como lo es de todos los dirigentes de la Unión Europea. Dicen los realistas que la vida internacional es esencialmente conflictiva y en ella rige la ley del más fuerte. Dicen también que el mundo es un lugar peligroso y dicen también que no hay que tener una moral para entender las relaciones internacionales si partimos de la base de que las relaciones entre Estados deben definirse por el poderío, por la fuerza. Y esta es la tesis que está en vigor, y esta es la tesis que estamos viendo. Entremos en la determinación de este conflicto desde el punto de vista de la teoría de los juegos. No sé si habéis estudiado teoría de los juegos en economía o en geopolítica o en administración pública. Hay unos cuantos ejemplos de teoría de los juegos, pero uno en la guerra ucraniano-rusa es determinante. Se llama el juego del gallina. No sé si habéis oído hablar del juego del gallina. Bueno, el juego del gallina determina las relaciones de fuerza. Imaginaos dos coches circulando cada uno en sentido contrario por una vía muy estrecha, por una carretera muy estrecha. Hay dos oportunidades: o que se rinda uno y frene, o que se maten los dos. Bien, pues en la guerra ucraniano-rusa hemos visto escenificado exactamente la teoría de los juegos, el juego del gallina. Parecía una bravata entre la OTAN y Rusia. Esto no va a pasar, estos no se van a atrever a invadir, estos no va... Y así se fue creando el conflicto que derivó en el choque. En este juego del gallina, los ucranianos ponen los muertos, porque de lo que se trata en realidad es un enfrentamiento entre la OTAN, encabezado por Estados Unidos, y Rusia por personas interpuestas. ¿Por qué se ha producido? Pues me voy a remontar a explicar un poco cómo ha evolucionado en los últimos 100 años las fronteras de Europa y sobre todo el pensamiento ruso de temor. Los rusos temen desde hace siglos no tener profundidad estratégica suficiente en sus fronteras para ganar una guerra. Lo aprendieron con Napoleón. Las distancias rusas son enormes, pero Napoleón llegó a Moscú. Bien, es cierto que tuvo que retirarse. Bien, pues esta profundidad estratégica está grabada en la cabeza de la dirigencia rusa desde hace siglos. Y luego hay otro componente que es el neoimperialismo. Los rusos han sido una gran potencia y los rusos han dominado una gran parte de Europa. Y hoy son un país pequeño. Pero su dirigencia no asume que es un país pequeño, que tiene unos condicionantes geopolíticos que ya no son los de la Guerra Fría, que son los actuales. Y por tanto, los rusos que empezaron, no sé si se verá bien, pero estas son las fronteras rusas en 1914. Antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, los rusos gobernaban esto, Finlandia. Hoy es un país independiente, pero en 1914 formaba parte de Rusia. En 1914 los rusos dominaban las repúblicas bálticas. Hoy son estados independientes, pero entonces eran territorio ruso. Polonia era un pequeño país.
y Rusia era todo esto. Bien, ese poderío del Imperio ruso, ese dominio sobre países y territorios, se vino abajo con la revolución y la derrota, y el final de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, si recordáis, ve morir 3 imperios y desintegrarse: el Imperio zarista, el Imperio otomano y el Imperio austrohúngaro. Bien, pues en la Guerra Civil Rusa se produce un hecho que también afecta la mentalidad de los dirigentes rusos. El gobierno ruso, que tiene su sede en Leningrado, se traslada a Moscú. ¿Por qué? Porque necesita profundidad estratégica. Está siendo atacado por ejércitos blancos aquí y aquí. Estos son los 2 grandes frentes de la Guerra Civil Rusa, en el centro de Siberia también, pero aquí se está jugando la guerra civil. Y una de las partes importantes de ese juego es Ucrania. En Ucrania se producen los grandes enfrentamientos entre el ejército blanco y el ejército rojo, y por tanto queda también ese pozo en la mentalidad de la dirigencia rusa. Si nos venimos a 1923, ya está configurado lo que es el mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero con unas características que se parecen bastante a las de ahora. En 1923 ya existe Finlandia, ya existen las repúblicas bálticas, Polonia se ha constituido, el Imperio austrohúngaro, la demolición ha dado salida a estos nuevos países. Esto es la realidad en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial. Y este es el mapa de 1945. Nos ahorraremos cuál fue el origen de la guerra: la participación alemana, la invasión de la Unión Soviética, la profundidad de campo necesaria para la defensa de la Unión Soviética, y vemos cómo queda el mundo en 1945. Los rusos han avanzado grandemente desde sus fronteras naturales hasta dominar gran parte de Europa del Este. No crecen como país, pero crecen como influencia. Todos los estados de la Europa del Este están alineados con las políticas de la Unión Soviética y todos tienen un régimen comunista gobernando. Por tanto, este es el máximo apogeo del poder soviético para que os hagáis una idea de lo que pueden pensar ciudadanos rusos o la élite dirigente rusa de lo que ha sido su poder y su capacidad de veto y su capacidad de influencia. Bien, sobre estas fronteras, un poco más determinadas, aquí se ve mal, pero las fronteras ya quedan estabilizadas en torno a Alemania, hasta llegar aquí a Bulgaria y la frontera griega y la frontera turca. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los rusos le proponen a los norteamericanos que Alemania sea un país unificado, siempre y cuando Alemania no ingrese en la OTAN. Y los norteamericanos no lo tienen en consideración. Por tanto, la Unión Soviética procede a partir en 2 Alemanias. Se crea la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Ese es el apogeo de la frontera del Imperio Soviético. Bueno, pues estas fronteras, que son las fronteras del 70, son las fronteras que llegan a Helsinki. Los norteamericanos, la administración Reagan, en 1970 se da cuenta que en la lucha que mantiene contra la Unión Soviética, el enfrentamiento debe cambiarse de orientación. Y les proponen a los rusos firmar un acuerdo de cooperación en Europa. Este acuerdo de cooperación en Europa, que se firma en 1975 entre Estados Unidos, Canadá, Unión Soviética y Turquía,
delimita, bueno, tiene una base fundamental, que es que las fronteras europeas no se tocan. Hay dos grandes engaños en este pacto, que ahora pasaré a explicar. Pero las fronteras europeas no se tocan, y al no tocarse las fronteras europeas, la Unión Soviética consolida un poder territorial tremendo sobre Europa. Digo que parten de dos engaños porque los norteamericanos le ofrecen a los rusos no tocar las fronteras. Y los rusos lo aceptan. Pero los norteamericanos le ofrecen a los rusos que tienen que firmar un acuerdo de derechos humanos. Todos los países firmantes de este acuerdo deben respetar los derechos humanos. Y los rusos lo aceptan. Los rusos no tienen ningún interés en respetar el acuerdo sobre derechos humanos. Y los norteamericanos no tienen ningún interés en respetar las fronteras. Simplemente el juego de fuerzas determina este empate técnico y que se mantenga en el tiempo. Bien, este acta dice, el acta de Helsinki, que se respeta los derechos de soberanía de los países, que se abstienen de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, que se sostiene la inviolabilidad de las fronteras y la integridad territorial de los estados, y se propone el arreglo de las controversias por medios pacíficos y de no intervención en asuntos de otros estados, así como el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este es el corazón de los acuerdos de Helsinki. Paz fronteriza por derechos humanos en todos los países. Los rusos no van a proteger los derechos humanos, pero se encuentran con una cuestión importante. Se crea un grupo, que es el grupo de Helsinki, dentro de la Unión Soviética, que tiene su sede en Moscú, de disidentes que quieren que se aplique el acta de Helsinki en el territorio soviético. Claro, los rusos esto no lo pueden consentir y proceden a la detención de los que se conocen como disidentes del poder soviético. Bien, los acuerdos de Helsinki habían finalizado 30 años de controversia fronteriza en Europa. Los mapas que habéis visto del final de la Segunda Guerra Mundial, de 1945, son prácticamente los mapas que el acuerdo de Helsinki respeta a mediados de la década de los 70. Bien, desde la firma del acta de Helsinki en el 75 hasta su demolición pasa poco tiempo. En 1989 cae el muro de Berlín y en 1989 se unifica Alemania. Una frontera inamovible, la frontera de las dos Alemanias, salta por los aires. Pero salta pacíficamente. Los soviéticos no se oponen a que eso suceda. Por tanto, le dicen los norteamericanos a los soviéticos que, bueno, pues ya que han dado el acuerdo, pues van a unificar a las dos Alemanias. Pero los soviéticos les dicen a los norteamericanos que la OTAN, la Alianza Defensiva de Occidente, no puede ir más allá de la frontera de Alemania. ...1989... es una ruptura del acuerdo de Helsinki con acuerdo entre las partes. Esa frontera queda demolida. Pero es que a continuación se vuela por los aires un país entero. Yugoslavia. Croacia y Eslovenia proclaman su independencia. Serbia, el motor de Yugoslavia, no lo consiente. La Unión Soviética dice que ¿qué pasa aquí si hay un acuerdo en Helsinki para no romper las fronteras? Se producen las guerras civiles yugoslavas, que enfrentan fundamentalmente a serbios y croatas, a croatas y eslovenos. La guerra de Eslovenia dura muy poquito. Es la guerra de Bosnia la que más tiempo dura y más dolor causa. Pero ya ya Yugoslavia no existe. Y por tanto, al no existir Yugoslavia, los firmantes del acuerdo de Helsinki ven con estupefacción que las cosas pueden ir a peor. Y van a peor. Y van a peor de tal manera que la Unión Soviética desaparece. Y en su lugar se crean
países independientes, de pleno derecho, y repúblicas independientes, que eran repúblicas soviéticas. Ucrania y Bielorrusia, fundamentalmente, en la zona occidental. Pero es que a la vez se produce otro problema. La OTAN, que no está implicada en la guerra yugoslava, bombardea Belgrado y, por tanto, da a conocer a los soviéticos que no solamente es que la OTAN, pues ya el acuerdo de Helsinki no exista, es que pueden ser agredidos militarmente. Y se crea miedo en la élite dirigente rusa. Bueno, para resumir, la OTAN llega hasta aquí. Amplía sus territorios hasta la frontera rusa. Y esto ya causa preocupación en las élites rusas. Ya la profundidad estratégica que daban todos estos miles de kilómetros no existe. Pueden ser atacados en sus fronteras. Y este es una de las causas también de los miedos que trasluce el equipo dirigente de Vladimir Putin para tomar la decisión, que algunos creen que es un engaño, es decir, que Occidente ha engañado a Rusia para que se involucre en la guerra de Ucrania. Yo no lo creo. Los rusos tienen una tradición diplomática de cientos de años y no van a ser engañados tan fácilmente. Esto lo creo yo, ¿vale? Pero es que será otra circunstancia que preocupa más a los rusos. A raíz de la guerra ucraniana, dos países que no forman parte de la OTAN tienen su ingreso inmediato: Finlandia y Suecia. Dos bastiones de lo que se denomina la tercera vía de las relaciones internacionales. Suecia es un país neutralista. Toda su vida ha abogado por la neutralidad, no implicarse en la guerra de bloque, no implicarse en la guerra OTAN, Pacto de Varsovia. Pero es peor todavía lo de Finlandia. Finlandia era un país neutralizado. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial hay dos países neutralizados, que no pueden inclinarse por ninguno de los dos pactos. No por nada, sino porque los soviéticos los vetan de entrada en la OTAN. Uno es Finlandia y otro es Austria. Bueno, pues desaparecen países neutrales y países neutralizados para integrar, y han pedido el ingreso en la OTAN. ¿Qué pasa a continuación también? Pues que la guerra de Ucrania no es una guerra que no se viera venir. Los rusos han estado defendiendo a sus minorías en guerras muy localizadas en el vientre sur del Estado. Aquí, no sé si tengo un mapa mejor que pueda verse. Aquí, Ucrania. Bien, en los Urales, donde está Georgia y Azerbaiyán, se están produciendo guerras de protección de minorías rusas también. Y aquí, esto es Moldavia. Moldavia es una nación que está entre Rumanía y Ucrania, de mayoría rumana, pero que ha heredado las fronteras de la antigua República Socialista de Moldavia. Forma parte de la Unión Europea. Si ves en los mapas del tiempo aparece una capital que se llama Chisinau. Esa es la capital de Moldavia. Bueno, pues aquí hay un conflicto. La minoría rusa ha mantenido una guerra de secesión para separarse de Moldavia. Y los rusos les protegen. Igual está pasando en el Alto Karabaj, o está pasando en Abjasia, en las zonas de Georgia. Poniendo en cuestión la geopolítica de la guerra, este es el resumen. El movimiento de fronteras hacia Rusia y el miedo de los rusos a la profundidad estratégica en caso de conflicto lleva a no permitir que Ucrania se alinee con la OTAN. Ucrania para los rusos puede ser miembro de la Unión Europea, pero lo que no puede ser nunca es miembro de la OTAN. Y a partir de la petición del ingreso en la OTAN del gobierno ucraniano se produce la invasión rusa. Una invasión que también es geopolítica en el sentido de que los rusos tienen un problema con su flota de guerra, que es la imposibilidad de acceso a aguas calientes. ¿Dónde tienen las bases? En el Ártico, en el Báltico. El Báltico es un mar poco profundo
no pueden maniobrar los grandes acorazados ni los submarinos. Para salir del Báltico, la flota rusa tiene que atravesar los estrechos de Dinamarca y Suecia. ¿Dónde tienen otra gran base naval? En el Mar Negro. Este es otro motivo de la guerra de Ucrania. La gran base naval de la flota del Mar Negro, que garantiza el acceso al Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo, está en Ucrania. Cuando se produce la independencia ucraniana, después de la disolución de la Unión Soviética, el régimen ucraniano es pro-moscovita y a los rusos no les importa que la territorialidad de su base en Crimea sea responsabilidad de los ucranianos. Son amigos. No pasa nada. El problema es cuando vira el régimen ucraniano, como veremos a continuación. Cuando vira el régimen ucraniano, los rusos ya no se fían de que sus bases navales puedan ser protegidas por los ucranianos. Y los rusos separan la península de Crimea de Ucrania, por la fuerza. ¿Qué ha pasado en Ucrania a lo largo de este tiempo? Pues que ha habido una verdadera, como diría, un enfrentamiento entre dos maneras de ver el mundo. Cuando Ucrania se independiza de la Unión Soviética, el régimen se alinea con Moscú. Le pasa igual que en Bielorrusia. Son amigos. Pero se produce un hecho, y es que los pro-occidentales ganan las elecciones. La Cámara la Cámara ucraniana es pro-europea y eso crea malestar en una región ucraniana que es donde se está combatiendo hoy, la región del Donbass. ¿Vale? Por tanto, estos pro-europeos pierden las elecciones en manos de un dirigente pro-ruso, Yakunovich. Pero a Yakunovich lo desplaza una revolución, que se llama la Revolución del Maidán, y no puede terminar su mandato. A partir de ahí los rusos también sospechan de que los ucranianos no van a ser muy amigos suyos. Bueno, para ir finalizando, la guerra sigue en pie. Esto es un mapa de los gasoductos. El gas es otro de los componentes importantes de esta guerra. Como podéis ver mal, los grandes yacimientos siberianos convergen hacia Europa a través de Ucrania. Ucrania ha tenido durante mucho tiempo la llave del gas europeo. Se pusieron de acuerdo los alemanes y los rusos para construir este gasoducto que no pasaba por ninguna parte, por ningún territorio que pudiera afectar el suministro a Europa. Los norteamericanos vetaron este gasoducto, los alemanes no fueron capaces de abrirlo. Estaba terminado. Estaba terminado el día antes de la invasión de Ucrania. Este gasoducto iba a entrar en funcionamiento. Ya no hay suministro de gas a través de estos. Hay pequeños suministros a través de Ucrania y afortunadamente nosotros nos nutrimos de Argelia y podemos sobrevivir a esa. No a sus precios, pero sí a la ausencia de suministro. ¿Y qué va a pasar? Pues dos cosas. Que se obstine la política realista de las relaciones internacionales en la victoria, sea la victoria cualquiera de las partes en conflicto, o que se active la voluntad idealista de las relaciones internacionales, que haya un acuerdo. La última propuesta que se les ha hecho a los rusos contempla, primero, que te retires, y después que Ucrania no ingrese en la OTAN, y después que se les concede un territorio de profundidad estratégica desmilitarizada de 100 kilómetros delante de las fronteras de Rusia. Y esto es lo último que sé de este asunto. No me alargo más. Si queréis preguntar algo, pues yo estoy a vuestra disposición. Y si no, pues Fernando dirá lo que haya que proceder.
Dime. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Todo esto entonces de los precios que están subiendo tanto, todo es debido a esto de Ucrania o hay otros factores que hagan que estemos así en España con estos precios en tantos sitios? Bien, la geopolítica de alianzas conlleva estas cosas, incluso que el azúcar que no se produce en Ucrania haya subido en España el 42%. Que suba el trigo y los cereales es cierto porque Ucrania es el gran granero de Europa. Tiene una derivada de hambre también esta guerra. La imposibilidad de exportar trigo ucraniano afecta a los somalíes, que no pueden comprar grano a buen precio. Pero nosotros somos miembros de la OTAN, nosotros somos miembros de la Unión Europea. Nosotros, fijaos, no tenemos problemas de suministro de gas, pero aún así aceptamos la reducción de consumo. Europa va a reducir su consumo en un 10 o un 15% y nosotros, que no tenemos ningún problema, aceptamos eso también. Pero esto afecta a los precios porque el tráfico de gas se ha centralizado aquí. Para que lo entendáis, el tráfico de gas que venía por los gasoductos del Mar Negro, del Caspio, tiene que venir ahora por aquí. Estas son las plantas regasificadoras españolas. Aquí llegan los buques metaneros norteamericanos que traen gas licuado y aquí se regeneran como gas para transportar. Digo España porque es la que más plantas de regasificación tiene, pero si nos venimos aquí a la costa de Holanda, ahí hay grandes regasificadoras también que están suministrando gas sobre todo a Alemania. Los franceses no tienen, bueno, los noruegos no tienen ningún problema y los británicos tampoco porque tienen los yacimientos del Mar del Norte a su disposición, y los franceses tienen la energía nuclear como base de su energía, por tanto no les afecta la reducción del suministro de gas, pero hay que llevar gas a Alemania y hay que llevar gas a Italia y a la zona oriental de Europa. Y eso se está haciendo a través de las regasificadoras españolas. Los precios y la inseguridad también. Es decir, nosotros formamos parte de la OTAN, nuestros soldados están en las repúblicas bálticas desplegados, tenemos fuerzas aéreas y estamos mandando sistemas de misiles que acogemos ahora mismo en la Academia de Toledo, militares ucranianos para formarlos. Es decir, nosotros somos ahora mismo el enemigo de los rusos. Esto a la gente le parece que la guerra de Rusia está allí mismo, allí, lejos. Nosotros somos los enemigos de los rusos, que estamos participando en la defensa de Ucrania. Y luego está el tráfico marítimo, es decir, a este conflicto, es que si no nos vamos a meter un berenjena, a este conflicto que afecta a las rutas comerciales del gas, se ha unido la presión norteamericana sobre el estrecho de Formosa. El estrecho de Formosa separa China de Taiwán. Y así como la diplomacia norteamericana de Nixon y Kissinger expulsaron a Taiwán de la ONU para que entrara la República Popular China, y los norteamericanos han mantenido durante 30, 40, 50 años una política de amistad con los chinos, eso se ha acabado. Ahora están rearmando los norteamericanos a los taiwaneses, y los chinos amenazan con invadir Taiwán, que es provincia china. Eso también está haciendo con que se desvíe el tráfico marítimo que viene de China, que afectado por el conflicto en el estrecho de Formosa, tiene que hacer más kilómetros, ¿no? Y eso aumenta también el gasto, si ahora unimos el gasto del fuel oil y el gasto de... En fin, estamos sufriendo este problema que está empezando a afectar a la población y a su nivel de vida, pero los idealistas no toman la posición de fuerza para decir, bueno, si esto está afectando a tanta población, si esto está afectando a medio mundo, ¿por qué no se inicia el camino del acuerdo? ¿Por qué no se hace un alto el fuego? ¿Por qué no se reconduce el problema del suministro de gas? Porque los idealistas no están en este juego en posición de fuerza. Son los realistas los que están jugando con fuerza en este campo. Más.
tomando en cuenta lo que dijo hace un momento sobre el acuerdo, los acuerdos, ¿cree que falte mucho para que llegue el acuerdo final para que se resuelva este conflicto? Desgraciadamente lo que tiene que producirse son más muertos. Más muertos o más tensión fronteriza. Hay quien está jugando a que haya un enfrentamiento cierto OTAN-Rusia, ya no por intermediación ucraniana, sino por combate directo OTAN-Rusia. Los misiles sobre Polonia tienen este significado. Implicar a un país de la OTAN en este conflicto. Podría estabilizarse, el invierno podría estabilizar los frentes de guerra y no hubiera avances ni retrocesos, una tregua invernal por el frío. Pero es que los ucranianos van a sufrir mucho la falta de energía eléctrica y la falta de gas. Los norteamericanos están viendo también cómo la inflación les está afectando gravemente a sus cuentas públicas y que hay que invertir todos los días en la reconstrucción ucraniana, en mantener a su ejército y a su población. O sea, los ucranianos viven hoy del dinero de Europa y de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo aguantarán los presupuestos esta derrama? Se ignora. Entonces, yo creo que la cosa se va a alargar hasta que alguna parte desfallezca. ¿Cuánto lleva eso? Lo ignoro. Dime. Yo quería saber un poco qué puede pasar con lo de los misiles estos de Polonia. Sí, que estaban estudiando el artículo 5 y el 4, ¿no? De la carta de la OTAN. Mira, quedó dilucidado el problema ayer por la tarde. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo que no eran rusos. Una vez que esos misiles no son rusos, salen de la ecuación. Habrá un problema. Yo creo que por donde se va a enfocar. Un problema técnico de un ucraniano que disparó mal o un misil ruso que estalló al enfrentarse a un misil ucraniano y una derivada fue hacia Polonia. Estas son las explicaciones que yo creo que se van a dar. A nadie le conviene una guerra de esas características. Estas guerras de baja intensidad que se han producido en Afganistán, en Irak, en Siria, estas son sostenibles por Europa y nuestro nivel de vida. Una guerra OTAN-Rusia ya sería palabras mayores, porque implicaría también al aliado de Rusia, a China. Eso ya son palabras que... Pero estos son conjeturas, como podéis entender, yo no hablo con los rusos ni con los ucranianos. Estoy aquí en Talavera de la Reina leyendo lo que puedo. ¿Algo más? Yo tengo una duda. Al principio del conflicto Rusia-Ucrania se comparaba con el conflicto que había habido con Georgia hace no mucho. ¿Tú crees que a día de hoy sería comparable con ese conflicto que hubo? Si no hubiera salido del ámbito de la OTAN, quiero decir que sí. El conflicto de Georgia, Chechenia, Abjasia, Nagorno-Karabaj, todas las minorías que en los montes Urales se están produciendo aquí en el cinturón sur. Son conflictos muy localizados, son conflictos que implican al ejército soviético, a un estado débil, Georgia, a un estado débil, Azerbaiyán, con unas minorías también pequeñas que son protegidas por el ejército ruso. Son guerras de baja intensidad. Pero es que en Ucrania ha habido durante los últimos 10 años prácticamente otra guerra. O sea, los ucranianos han estado atacando a los prorrusos del Donbass. El ejército ucraniano ha estado atacando a los prorrusos del Donbass y los prorrusos del Donbass han estado defendiendo con armamento ruso. Pero esas son guerras de muy baja intensidad y de muy baja implicación. El problema aquí es que ha entrado la OTAN en juego. Estamos a nivel yugoslavo. Es decir, en Yugoslavia había guerras civiles entre minorías. Los serbios contra los croatas contra los bosnios, pero entró la OTAN en juego. Y rompió la paridad. La guerra yugoslava acabaron en un acuerdo de paz, Dayton, Estados Unidos, por la presión de Estados Unidos. Esto veremos cómo acaba. Pero no tiene nada que ver, Ucrania no tiene nada que ver con esta guerra de Georgia, Chechenia y Azerbaiyán. ¿Qué significaría la entrada de la OTAN en la guerra de Ucrania? Pues imagínate que nuestros soldados, desde
del Cervantes, podían ser enviados a frente. Que los rusos nos bombardearan. Que una potencia nuclear de primer nivel como Rusia se viera tan amenazada que hiciera uso de su poder nuclear. Que los chinos, viendo que su aliado ruso flaquea, entraran en el conflicto. Eso... Por eso digo que yo creo que, en fin, ya que Biden ha dicho que el misil no es ruso, yo creo que lo que hay detrás es una labor diplomática de Turquía y de Estados Unidos. Hace poco se reunieron los jefes de los servicios secretos rusos y norteamericanos, la CIA y el servicio de información ruso en Turquía para hablar de desinflamar un poco esto que se nos está yendo de las manos. O sea que no hay posibilidad, por así decirlo, de que entre la OTAN. Cuando las guerras, como las huelgas, sabes cuándo empiezas, pero nunca sabes cómo acaba. Y aquí estamos en la misma. Se ha iniciado la guerra, ahora veremos. ¿Qué pasa? Mira, cuando la Primera Guerra Mundial se produce, los nacionalistas bosnios matan al heredero del trono de Austria. Es un hecho muy pequeñito. Unos terroristas bosnios matan al heredero de Austria. ¿Eso qué significa para Europa? Un conflicto pequeño. Bueno, pues acabamos en una matanza indiscriminada en toda Europa por la política de alianza y con la destrucción de 3 imperios, que eran fortísimos: el imperio zarista, el otomano y el austrohúngaro. Fernando, que no os machaco más porque... Bueno, creo que se merece nuestro agradecimiento, ¿no? Agradecimiento y admiración por la calidad del mensaje, la cantidad de información, la forma tan comunicativa que tiene de compartirlo. Vamos a pasar ahora a una segunda etapa que ya no será presencial. Si Enrique nos hiciera el gran honor de estar presente, viene una profesora de Derecho Internacional Público de Toledo, vía Google Meet, y luego Rafael Poch-Feliu, que también es un periodista, estuvo destacado por La Vanguardia en Rusia, en China y en Alemania.